Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Iniciamos así nuestro curso bíblico del día de hoy. Reflexionamos sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 9 habíamos quedado, esta última partecita desde el versículo 43 en adelante. El segundo anuncio de la pasión. Es interesante, ¿verdad? Hay un primer anuncio de la pasión, luego hay un segundo y hay hasta un tercero. Jesús que vuelve a anunciar y que dice cuál es el destino del Mesías. Nosotros ya sabemos muy bien todo lo que significa el mesianismo para el Antiguo Testamento. Ellos estaban esperando en un Mesías que prácticamente trae y hace todo para Israel, para el pueblo, para la gente. Es decir, estamos esperando en un Mesías político que nos libere, que venga y que haga por nosotros, o por lo menos que nos entusiasme, y entonces nosotros políticamente nos liberamos de esta gente. Jesús trae otro mesianismo. E incluso aquí Jesús no se pone él, ¿verdad?, al frente como un caudillo, como alguien que subleva a la gente, sino que Jesús más bien hace una propuesta. Y la propuesta suya no es de sublevación, sino que es justamente de cambio de chip, de mentalidad, del corazón, de la mente. Es la famosa metanoia, metanus, conocimiento, nuestra forma de conocer la vida, de afrontar la vida, de confrontarnos con la realidad y entonces luchar contra todo aquello que es negatividad. Entonces, se necesita verdaderamente insistir. O sea, el segundo anuncio de la pasión nos está diciendo que necesitamos subrayar, insistir, poner en itálica, poner en negrita, ya es señal de con, resaltar, subrayar y resaltar los resaltadores. Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, hasta ahí estamos todos contentos. Nos llama la atención el Mesías, aquí está el Cristo, aquí está el que nos va a liberar, nos va a salvar. Jesús dice a sus discípulos, escuchen bien esto que les digo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les estaba velado, de manera que no podían comprenderlas. Y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Temían interrogar a Jesús acerca de esto. Bueno, entonces, aquí nosotros entendemos, ¿verdad? Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía. Entonces, Jesús que vuelve a decir, porque todos entonces le tienen como ese cabureí que les atrae, ¿verdad? Y les entusiasma todas las cosas que hacía. Esto
es muy actual también para nosotros. Yandeco ya llevan de ella puede tener milagro, pero ya algo interesante, algo nuevo, o atraer a la gente, vea, pero ya. Incluso entre nosotros, los cristianos, nosotros continuamente juzgamos mucho por el me gusta o no me gusta. Pea se gusta la oyapoa, pea anda se gusta guasui, la oyapoa tena pea anda se gusta y la geía teatro y peor, ve más. Una vez justamente así, una señora le preguntó, ¿verdad? A otra, una amiga, ¿verdad? ¿Y qué tal ahí entonces? ¿Te gustó, verdad? Toda la prédica, todo lo que se fue diciendo. No, hay cabaña y ya ve las cosas del evangelio ahí, iba iguazú. Y bueno, perdónenme si realmente sea Eva Iguazú lleva las cosas, pero en realidad copia con el evangelio y la hueruaña de a ver, por lo menos. El asunto es que aquí, como decimos nosotros, es cola de paja, ¿verdad? Cola de paja lo que coñan de gente, entonces muchas veces. Jesús vuelve a insistir. A Jesús y directo de iría ahí iba Iguazú ahí. ¿Viste la vez pasada cómo decía? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? Cuando tú ya que vemos Jesús y cómo va a ir a bueno, allí va. Bueno, pero aquí Jesús que vuelve a insistir, ¿verdad? Que vuelve a insistir. Escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. A que vean. Entonces va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendían estas palabras. Siempre aquí también Lucas insiste en el no entender. Marcos es casi siempre el que insiste desde un comienzo en la incomprensión total. Imagínense que Marcos, les voy a mostrar un poco en el capítulo 16, versículo 8 justamente, ahí termina el Evangelio de Marcos, ¿verdad? O sea, el Marcos del evangelista, del autor number one, ¿verdad? Entonces pues ya es un apéndice. Dice, ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando fuera de sí y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿No entendéis, velo y coa? El no entender es una de las cosas aquí, leitmotiv, ¿verdad? Idea central que se repite continuamente en Marcos. Y también los otros, evidentemente, que leen después a Marcos lo vuelven a repetir. Nañantendéis. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. El pontificado de Francisco cumplirá 9 años en el mes de marzo y el coordinador del Consejo de Cardenales, Óscar Rodríguez Maradiaga, hace balance de las reformas puestas en marcha. Recuerda que uno de los pasos más difíciles fue el de unificar todos los balances de los entes relacionados con el Estado-Ciudad del Vaticano, para facilitar el control y evitar excesos, duplicidades o posibles escándalos. En ese sentido, uno de los pasos claros que hubo que dar fue el de poner orden en la entidad financiera del Vaticano, el IOR. La reforma comienza desde el punto de vista de la economía. Por ejemplo, hubo que cancelar muchísimas cuentas que no tenían por qué estar ahí, y que estaban sirviendo para otros fines, por ejemplo, para ocultar fondos al Estado italiano. El cardenal señala que Francisco ha seguido con fidelidad las indicaciones que salieron en las reuniones del precónclave. Allí se definieron algunos de los pasos que el próximo pontífice tendría que dar. Uno de ellos fue la creación del Consejo de Cardenales como órgano consultivo, que fue una de las primeras medidas que tomó el Papa. Recordemos que el Consejo de los Cardenales surge de las reuniones precónclave, donde se decía que era muy conveniente que el Papa tuviese también un consejo de cardenales de la base y que las informaciones no solo llegasen a través de nunciaturas apostólicas o de Secretaría de Estado. El cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga señala que Francisco ha hecho una reforma en 3 niveles. Espiritual, sostenida por sus gestos y por eventos como el Jubileo de la Misericordia. Eclesiológico, al pedir que la Iglesia reflexione sobre la sinodalidad. Y por último, a nivel institucional, con la redistribución de dicasterios, promoviendo la transparencia económica y la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia. El coordinador del Consejo de Cardenales dice que gran parte del trabajo ya se ha iniciado, pero que se equivocan quienes dicen que Francisco ya ha terminado.
Algunos están hablando de que es una etapa final del pontificado. Yo digo no, es una nueva etapa del pontificado. Se refiere a que se debe afrontar un nuevo y delicado paso, consolidar la reforma a través de nuevos nombramientos. Los organismos creados terminan su periodo de prueba y llega el momento de elegir a las personas que deberán consolidarlos. Pensiamo ai migranti, alle loro sofferenze e preghiamo in silenzio. El Papa ha enviado $100.000 a Cáritas de Polonia para que ayude a los migrantes atrapados en la frontera con Bielorrusia. Desde noviembre, la crisis migratoria en esa región de Europa se ha acentuado. Los migrantes y refugiados malviven en bosques, soportando las bajas temperaturas que llegan hasta los -8 grados centígrados. La Unión Europea acusa a Bielorrusia de promover estas migraciones para desestabilizar a la vecina Europa. Y este es precisamente uno de los usos de los migrantes que Francisco criticó durante su encuentro anual con embajadores. Purtroppo occorre anche rilevare che i migranti stessi sono spesso trasformati in arma di ricatto politico e in una sorta di merce di contrattazione che priva le persone della dignità. Por otro lado, el Papa también envió otros $100.000 a los afectados por el tifón Rai en Filipinas, que golpeó con violencia en 11 regiones del país. Se trata de ayudas que hará llegar a través del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Según el Vaticano, se espera enviar una señal de cercanía del Papa a las poblaciones afectadas y para los católicos comprometidos con la ayuda humanitaria. Los dos principales colaboradores del Papa Francisco, el secretario de Estado Pietro Parolin y el número 3 del Vaticano, Edgar Peñaparra, son positivos al COVID. El Vaticano no ha aclarado si han mantenido recientes reuniones con Francisco. Pietro Parolin suele verse con él cada lunes y Edgar Peñaparra los martes. El cardenal Pietro Parolin tiene solo síntomas leves. Este lunes estuvo ausente durante la visita del presidente de turno de Bosnia y Herzegovina al Vaticano. Edgar Peñaparra es positivo al COVID, pero asintomático. La última vez que se les vio juntos en público fue durante el saludo a los nuevos embajadores el 11 de enero. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida.
Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.
Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, aún en medio de este mundo, guarda la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo. Como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque el mundo es tan de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir. Y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este evangelio tan hermoso de San Lucas, el evangelio de los avanzados, es decir, de los que ya hicieron un poco de camino, Marcos, Mateo. Ahora llegamos a Lucas, estamos ya en el año 80 y un poco más. Entonces es una reflexión mucho más elaborada, reelaborada, pensada, repensada. Y la propuesta es una propuesta mucho más clara, ciertamente, ¿verdad? Entonces, porque se está trabajando no simplemente sobre el famoso Oye Endaye, sino que sobre experiencia de vida, de experiencia que hace una comunidad y que está caminando. Este segundo anuncio, decíamos, de la pasión de Jesús, se insiste principalmente por la dificultad de aquello que implica en la vida
del seguidor de Jesucristo. Escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Les vuelve a repetir esto. Pero ellos no entendían estas palabras. No entienden. Sí, queremos un Mesías caramelero. Queremos un Mesías dulcero. Queremos un Mesías que haga todo por nosotros, ¿verdad? Ese famoso supermercado. Recuerdo que en muchas de las charlas de repente me encuentro con personas que se enojan, se enojan con Dios y por eso de yaran. O castigas y bañan de yarabe. Entonces se alejan de Dios, no quiero más saber nada de Dios, Dios ya no existe más en mi vida. O sea, como si fuese que nosotros con eso, ¿verdad? Le estamos haciendo, no sé, ya castigañan de yarabe, ¿verdad? O sea, esa es nuestra idea, ¿verdad? Nuestra pobre idea. Bueno, pero entonces más o menos eso, porque aquí esperamos por un Mesías que siempre como que tiene que ser ese papito bueno que te da todo, ¿verdad? Y que no te exige nada. Pero nosotros sabemos muy bien, en las familias donde el papito es bueno, la mamita es buena, te da todo, o sea, mitad malcriado y después cuando sean grandes, después ya es insoportable. Esa es la ley de la vida. Esa es la ley de la educación. No hace falta entonces insistir mucho en estos detalles. Pero el evangelista nos quiere subrayar y nos quiere decir y nos recuerda, atención, ¿qué significa ser cristiano? ¿Detrás de quién estamos yendo? Y entonces dice, ellos no entendían estas palabras, su sentido les estaba velado. Es como eso que están medio enamorados cuando dicen bebé, porque estoy enamorado, pero oye, droga, no, que es buenito, que va a cambiar, que va a mejorar, o sea, está viviendo no sé dónde, en una botella o dentro de un globo. O sea, entonces dice, how, pe ya se hacen how pe, a ver. Más veo así, vaya potan, la situación, ¿verdad? No es fácil. Entonces, lo que el evangelista o el evangelio, la propuesta del evangelio, siempre apunta, queridos hermanos, a dignificar al hombre. No se olviden de este aspecto. El evangelio, buena noticia es para que esa buena noticia nos llegue a nosotros y nos dignifiquemos. Vivamos como personas, como humanos, vivamos realizados, planificados. Y entonces este sentido, sin embargo, muchas veces nosotros lo tenemos velado, no entendemos, no podemos comprender. Y peor todavía, temían interrogar a Jesús acerca de esto. Entonces, ¿cómo que no es que no nos atrevemos simplemente de preguntarle a Jesús? Sino que jaikwa puna ina moto pa oyapi ayema jaikwa wima oi moto pa la oyapi upebe medio hatekuya lento hañañemo mombrunde. Entonces tememos interrogar a Jesús acerca de esto. Entonces se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Decíamos anteriormente en el curso bíblico anterior que justamente aquí nosotros encontramos la grandeza y la dignificación del hombre, que es el servicio. Y habíamos repetido esa frase tan linda, ¿verdad? De este gran santo de los jóvenes. A mitad y voy a llevar mitad caria y cuera, voy a paitecho y cuera. San Juan Bosco, el padre y el maestro de los jóvenes. ¿Qué decía él? Y él decía justamente, ¿verdad? Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. El servicio. Aquí entonces nos está indicando directamente el servicio. Y esta es una de las características, queridos hermanos, de la vida cristiana. El evangelio es muy práctico. El evangelio no es simplemente una filosofía de vida.
Ciertamente que es todo, es integral, ¿verdad? Porque también tenés que entender cuando Pedro dice hay que dar razón de tu propia fe, quiere decir que tenés que entrar en tu filos, en tu caracú, tenés que entrar, ¿verdad? Reflexionar, ¿verdad? Pero va mucho más allá que una simple filosofía, una presentación filosófica, sino que aquí es una presentación verdaderamente práctica. Es una presentación, ¿verdad?, que va integralmente la vida, el pensamiento, la entrega, y por eso que después te habla de un servicio. Solamente cuando nosotros estamos convencidos de ese aspecto y hacemos ese camino, ciertamente que entonces nosotros allí nos comprometemos y somos capaces de servir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios
ha habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las tres desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús: ¿cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas dos, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. Está tocando a tu puerta, si le abres él entra y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas, comprenderás que tu vida sin él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Testigo soy, pues me llamó y Él me amó. Y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. de Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de San Lucas, del Evangelio. Es un libro maravilloso, es el evangelista de los avanzados, decimos nosotros. Y ahora estamos mirando esta última partecita del capítulo 9, cómo se nos presenta. Aquí hablamos primero de la verdadera grandeza
según Lucas, según el Evangelio de Jesús, es el servicio. Esa es la verdadera grandeza. Porque ellos comenzaban a preguntarse quién sería el más grande. Queremos saber quién es el más grande, quién es el más importante. Hay frases también interesantes que hasta complementan esto. Cuando uno dice, dime con quién anda y te diré quién eres, ¿verdad? O sea, nosotros detrás de quién andamos, con quién andamos, qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos gusta. Si a nosotros nos gusta, ¿verdad? El gloreí, lo superficial, evidentemente que vamos a tener amigos de ese estilo o actividades de ese estilo, o sea, cosas superficiales. Ahora, si nosotros tenemos esa buena intención, ese buen deseo, caminamos y hacemos cosas mucho más interesantes en servicio de, porque ciertamente que vamos a hacer un camino totalmente diverso. Y eso es lo que estamos necesitando. Eso es lo que tenemos que comprender y eso es lo que tenemos que procurar realizar. Por eso que ellos se preguntan también aquí, ¿verdad? Se pregunta quién es el más grande, porque eso es algo casi hasta normal. Y leña acá cuadrado lleva. Entonces, una cosa normal, gente. Pero ya es poner lleva acá cuadrado ni pero normal. Preguntarse entonces quién es el más grande. Es normal, la gente. Pero acá cuadrado. Entonces quiere decir que no es normal, no es normal. La normalidad entonces en la propuesta del Evangelio y en la propuesta para crear una verdadera comunidad, vamos a necesitar justamente el confrontarnos, el vernos frente a frente, juntos vernos, y entonces desde allí entonces dar pasos. ¿Para qué cosa? Y para hacer crecer la comunidad en esa entrega. ¿Y esa entrega qué significa? El servicio. Lo que sintetizaría nuestro Evangelio y lo que sintetizaría a Jesús es el servicio. Y su servicio es el máximo. Morir, es el mayor servicio. Y entonces, ese es el más grande. Este es su trono. La cruz, el trono. El trono de Jesús es la cruz. El sufrimiento, el dolor. Y eso es lo que nos va a llevar después a la resurrección. Entonces, yo pienso que muchas veces estamos desvirtuando el Evangelio. Nosotros mismos que nos decimos cristianos. Pero upea porque anda ya igual, upea porque anda ya ley, upea porque anda ya estudia, upea porque anda ya endusei. Upea porque anda ya por la religión, ya entonces, sin entender verdaderamente y sin entrar en el meollo, en el caracú, sin hacer esa verdadera exégesis, ¿verdad? Entonces vamos detrás de una cuestión trascendental, de lo trascendente, porque el hombre tiende siempre a lo trascendente, pero siguiendo casi como una religión natural, ¿verdad? La religión natural de por sí nos lleva a un fetichismo, decimos nosotros. El fetichismo es aquello que espera todo desde afuera, estilo mágico, ¿verdad? Y entonces son cuestiones, ¿verdad? Como al azar que van sucediendo, ¿verdad? De acuerdo, el querer y la voluntad de un ser que no tiene nada que ver con nuestra historia y con nuestra realidad. El cristianismo no es eso, el cristianismo es encarnación justamente, al contrario. No es una cosa externa y fuera de nuestra realidad, al contrario. Siempre se realiza dentro de un contexto histórico nuestro. Pero le dice la encarnación, uno de los misterios más grandes de estos dos grandes misterios que nosotros tenemos, que es la encarnación y la Pascua, la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y la encarnación es para darnos a entender que la salvación y la realidad del Señor se realiza en nuestra propia vida, se realiza en nuestra propia existencia. Y por último, en esta partecita, ¿verdad?, termina con la famosa intolerancia, decimos nosotros, de los apóstoles. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no era uno de los nuestros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está
con ustedes. Queridos amigos, en este sentido de la misión, ¿verdad? El hecho de la catolicidad quiere decir esto. El católico, la palabra católico quiere decir el cristiano es siempre abierto. El cristiano no es sectario, el cristiano no se encierra en sí mismo, sino que se abre a la realidad de Dios. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Esto es importante que nosotros lo estudiemos, lo miremos. Entonces no seamos intolerantes, al contrario, seamos gente abierta. En este sentido, nuestro Papa Francisco, que habla tanto, ¿verdad?, de esa iglesia en salida, qué linda que es una iglesia de este estilo, una iglesia de esta manera. Entonces, cuando estamos hablando de esto, no hay una intolerancia, al contrario. Yo, queridos hermanos, agradezco verdaderamente, a pesar de que poco tiempo todavía de una pastoral así, incerta, pero más o menos, ¿verdad? Procurando hacer lo que se puede. Si tal vez uno tendría más posibilidades, haría mucho más, ¿verdad? Haría mucho más. Pero, en fin, Dios actúa como Él quiere y Dios es el que dirige nuestra historia. Pero a mí me parece que esto que nuestro Papa Francisco nos dice últimamente, iglesia en salida, y justamente apunta mucho a esto. A pesar de que nosotros tal vez en nuestra teoría, cuando hacemos consciente, no aceptamos la intolerancia de por sí, en lo consciente. O sea, cuando reflexionamos y decimos, no, decimos enseguida. Pero yo les aseguro, queridos hermanos, que esto incluso entre los mismos grupos religiosos hay intolerancia. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Y esto es delicado, ¿verdad? Porque ya tengo cristiano. Y como cristiano, entonces, ¿cómo podemos decir? Porque si es sine qua non, es decir, esto es irrenunciable, queridos hermanos, porque ser católico, es decir, el catolicismo de por sí, quiere decir abierto al hombre, abierto a la dignidad de la persona, preocupación por el otro. Pero dice la católico. Es decir, buscamos la forma, nos abrimos, estudiamos, vemos cómo podemos llegar verdaderamente, ¿verdad?, de esa persona para poder, como dice Pablo, me hago todo de todos para que para recuperar por lo menos a alguien, a Dios, dice. Y él está pensando en el sentido de iglesia, en el sentido de comunidad, en el sentido católico verdaderamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre viene a nuestro encuentro para ayudarnos a hacer nuestro camino de santidad. Anique Ñandere Saraite, estamos en esta segunda semana del tiempo ordinario. Tiempo ordinario quiere decir la vida de todos los días. ¿Qué cosa? El misterio de un Dios que se ha encarnado, un Dios que está en medio de nosotros. Pero con tu fuerza, con tu espíritu. Cuando volvieron de la guerra después de haber matado David al filisteo, las mujeres de todas las poblaciones de Israel salieron a cantar y recibir con bailes al rey Saúl al son de alegres panderetas y sonajas. Y cantaban a coro esta copla: Saúl mató a 1000, David a 10.000. A Saúl le sentó mal aquella copla y comenzó a decir enfurecido: 10.000 a David y a mí solamente 1000. Ya solo le falta ser rey. Y a partir de ese momento dice que David comenzó a sentir persecución de parte de Saúl. La envidia, queridos hermanos, la envidia, atención, porque esto lo encontramos en todos los estratos de la vida, todo lo que es relación, todo lo que es sociedad, queridos hermanos, ya yujuta siempre. Tenemos una influencia sobre todos nosotros de lo que era la dictadura. Todo uniformado, uniforme. Diga tú, ababe, llevamos a mí la iñaca. Todos tenemos que estar de la misma manera. No, queridos hermanos, tenemos que nosotros verdaderamente poner al servicio de los demás esas cualidades, esa vocación que Dios nos ha dado, pero siempre en función de nuestro pueblo, de nuestra gente. No para nosotros decir, Shela Shebalea, sino que yo he recibido una misión y una vocación tan grande de parte de Dios, que ahora lo pongo aquí a mi pueblo, a mi gente. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Fabián, Papa. San Fabián, Papa y mártir que siendo simple laico fue llamado al pontificado por indicación divina y después de dar ejemplo de fe y virtud sufrió el martirio en la persecución bajo el emperador Decio, San Cipriano. Al hacer el elogio de su combate, afirma que dejó el testimonio de haber regido la iglesia de modo irreprochable e ilustre. Su cuerpo fue sepultado en este día en el cementerio de Calixto, en la Vía Appia de Roma. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando en este momento sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos haciendo esta reflexión del capítulo 9. Estábamos del 49 hasta el final. Juan, que se dirige a Jesús y le dice: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios, ¿verdad?, en tu nombre. Y queríamos impedírselo. No está con nosotros, no está en nuestro grupo. Y entonces Jesús le dice: no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Ciertamente que aquí hay una pequeña corrección, ¿verdad? Porque también nosotros aquí podemos confundir esa primera parte, ¿verdad? Si nos quedamos solo en la primera parte, porque aquí podemos decir que todo vale.
Vale tudo. Ella que me ve en novela, vale tudo. Todo vale aquí, todo vale. Hoy miente, oima, vale. No, señor. No es cuestión de tudo vale aquí. Aquí tenemos que mirar justamente lo que hace que la comunidad pueda crecer. Anunciar a Jesucristo no es para dividir a la comunidad. Cuando nosotros, en nombre de Jesucristo, comenzamos a dividir la comunidad, ciertamente que no estamos haciendo lo que dice aquí. Aquí cuando dice, donde hemos visto a uno que expulsaba demonios, dice, expulsaba demonios. Quiere decir que estaba liberando al hombre. Quiere decir que estos estaban liberando a las personas de sus ataduras. Estaban liberando del egoísmo. Estaban liberando de lo que es sectario. Estaban liberando de lo que es solamente ese mundo apuajorecuestente, ¿verdad? Esto quiere decir liberar verdaderamente al hombre y a la persona. Pero entonces, por eso tenemos que mirar. Hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre. Tratamos de impedírselo, pero en este caso no hay por qué impedirle, porque él está haciendo una acción que une, está haciendo una acción que libera, una acción que a la larga, sí o sí, está llevando a la unión, al diálogo. Yahshua Bella al ecumenismo está llevando, al entrar en la propia comunidad. Pero entonces, cuando yo digo que estoy liberando, pero sin embargo lo que estoy haciendo es creando ronchas y estoy creando cizañas para la comunidad, estoy plantando y diseminando cizañas dentro del reino de Dios, dentro de ese campo de trigo, entonces sí, estoy haciendo el mal. Por eso que hay que mirar bien, ¿verdad? Pero no tiene que haber ninguna intolerancia cuando nosotros, así como el Papa Francisco, ¿verdad?, nos insiste tanto y nos habla tanto de esa iglesia que tiene que ser en salida. En realidad es muy linda esa expresión. A mí por lo menos me encanta, me gusta, porque nos hace entender lo que dice el Evangelio, simplemente, ¿verdad? No es también que está inventando cosas nuevas, sino que una forma muy plástica y una forma muy linda de decir y darnos a entender que indica tú y la ya pestaña en bot, aire acondicionado, hueve, ya aupebe, ya caiú, ya tereré, ya ula, ya ua, pero al final de cuentas, da ya cu, da ya hay. Mábalo y con te vean Andrés, ni da ya hay cuapona y mábalo y coañan día mábalo y tenemos que entender que esto es fundamental, ¿verdad?, para todo cristiano. Esto es esencial porque esto tenemos que conocer bien y desde ahí tenemos que movernos. Y entonces, todo esto que veníamos diciendo desde el comienzo del capítulo 9, que nos hablaba de la misión de los 12, hay una misión, ¿verdad? Hay un envío. Pero recordemos que este envío, cuando comenzamos a decir, cuando comenzamos a anunciar esa buena noticia, vamos a encontrar muchas incertidumbres por todas partes. Muchas personas que se van a preguntar, ¿quién es ese? Era una de las preguntas cruciales en este capítulo 9. Oye, por ando digo, hay Maico Pea, hay po Jesús, Maico, hay po. Herodes luego uno de los primeros, ¿se acuerdan? En el capítulo 9, versículo 7. Pero claro, ahí entonces viene una respuesta y se le presenta. Pero miren cómo se le presenta. En realidad nosotros podemos pensar que es la multiplicación de los panes, ¿verdad? Pero aquí no es tanto la multiplicación de los panes, ¿verdad?, sino que el fruto de una comunidad que es capaz de multiplicar los dones de Dios. Eso es lo que quiere decir aquí. Multiplicación de los panes significa eso, porque el pan pues es lo básico, es lo esencial y es lo fundamental para la vida. Y entonces aquí es la multiplicación de lo básico, de lo elemental, de lo fundamental de la vida cristiana. Y por eso que te va diciendo cómo hay que hacer. ¿Se acuerdan? 5,000 hombres y después Jesús que le hace sentar de a 50. Era un guapo de a 50. Dijimos ya la solidaridad a la máxima expresión. Número 5, siempre es solidaridad. El Dios y el todo. Dios con todo lo que nosotros le ofrecemos, porque aquí le ofrecen todo, ¿verdad? Entonces el número 5 es espectacular.
5 panes. Bueno, Dios, o mejor dicho, Jesús, que levanta los ojos al cielo, es decir, para la multiplicación y para poder repartir esos dones. Entonces, ese gesto, ¿verdad? La semiótica nos explica levantar los ojos. ¿Qué significa levantar los ojos? Y como yo, va a decir levantar los ojos. Es esa plegaria a un Dios que actúa en nuestra historia. Y entonces de ahí después vienen las consecuencias. Miren que después dice que sobran 12 canastos. Y así sigue. Pero no nos olvidemos, después de esto viene la presentación y nos dice, atención, no vengan detrás de mí simplemente porque les hago milagritos. Hay condiciones para seguir. Y estas condiciones son exigencias, renunciarse a sí mismo. Y terminábamos diciendo que lo esencial y fundamental, toda esta renuncia es para ponernos a disposición de los demás, es decir, el servicio, característica esencial de la vida cristiana. Si no servimos, como dice esa frase, y termino, queridos hermanos, por el día de hoy, el que no sirve, el que no vive para servir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.